Y en el caso del Callao, por ejemplo, hay una lentitud que es significativa en el reabastecimiento de pruebas y los insumos. Señor Canchaya, ¿cómo está? Canchaya. Canchaya. Buenas noches, bienvenido a ¿Cómo está? Muy Éxitos. buenas noches. No, a ¿Qué usted, tal? muchas gracias por darnos esta oportunidad. Armando, danos más detalles, por favor, de lo que encontraron ustedes dentro de estas acciones de control frente a este escenario epidemiológico terrible que estamos pasando en el país, pero que la ministra considera que todo está bajo control. Bueno, pero muchas gracias por la oportunidad, como mencionábamos, y esto es parte de un trabajo que la Contraloría está desarrollando de manera amplia, con un despliegue importante de sus auditores en todo el país, sobre todo en las zonas que están básicamente afectadas por este problema. Incluso el propio Contralor General estuvo el día de hoy en Piura, realizando visitas, reuniéndose con las autoridades, yendo a observar cómo se está llevando adelante esta tarea, y efectivamente ha llegado a confirmar efectivamente y a llamar la atención de estas situaciones. Ciertamente, por ejemplo, hay necesidades como los 6 millones de soles que ha mencionado el Contralor que se necesitan en Piura solamente para poder llevar adelante tareas de fumigación. Pero a eso se suma también, ya que hablamos de Piura, por ejemplo, las necesidades que hay de las medicinas que son básicas, ¿no? Por ejemplo, ha encontrado Contraloría que en Santa Julia, el Indio, Catacao, La Unión, Sechura, Chiclayito, Víctor Raúl y Tacalá, por ejemplo, hay desabastecimiento de elementos tan importantes como el paracetamol, que es muy importante para aliviar los síntomas, sales rehidratantes, metamizol y algunos otros productos, ¿no? E incluso los equipos de venoclisis, que son los que utilizan para los inyectables, tampoco están. Ya también hemos mencionado que, por ejemplo, en Curamori ha ocurrido una situación complicada porque Contraloría llegó y pudo determinar que no había suero. ¿Por qué? Porque los 60 frascos que tenía los tuvo que prestar a la posta cercana y claro, no hubo la reposición. Entonces, cuando llega a Contraloría, verifica que esto ha pasado. Esa es la tarea que realiza la Contraloría en esta oportunidad. Verificar que los funcionarios estén actuando de acuerdo a lo que está previsto, de acuerdo a sus funciones, para poder garantizar que los ciudadanos tengan la atención adecuada. Y se supone que estamos en estado de emergencia, al menos en esas regiones ya mencionadas. ¿Cómo se viene desplegando las compras o la ejecución de trabajo, ya sea fumigación, ya sea incluso quizás poder adquirir más medicamentos, contratar más personal? Efectivamente, bueno, no le corresponde a la Contraloría decirle qué cosa es exactamente lo que tienen que hacer o cómo se debe enfrentar, pero sí, una vez que se emiten las directivas, una vez que se emiten los procedimientos, verificar que la realidad coincida con esas directivas, coincida con esos procedimientos. La manera de enfrentar esta emergencia, por supuesto, le corresponde al ente rector, pero una vez que se emiten estas normas, Contraloría verifica que todo lo que se haga esté de acuerdo con esas normas, no solo en la manera, también en los tiempos. Es muy importante, por ejemplo, tener una adecuada reposición, que los centros de atención tengan stock, por ejemplo, o que el stock que tienen esté en condiciones. Fíjense, por ejemplo, lo que se encontró también en una zona como en Tumbes, en la direza de Tumbes hubo 88 equipos de fumigación que no estaban operativos, así como también habían otros 86 equipos que no tenían los implementos adecuados para que puedan funcionar. Esa es la situación. Y dentro de esto, ¿qué más hace Contraloría? Ya advirtió, ya mencionó lo que está haciéndose de forma deficiente. ¿Cuál es el siguiente paso que da Contraloría frente a este tema de control? Eso es muy importante, pero quisiera también reiterar antes de pasar a eso la importancia de la alerta, porque el esfuerzo que se hace para que todos los ciudadanos puedan conocer el estado de las cosas, saber qué es lo que falta, dónde falta, para eso se publican los informes de control y se le dice a los funcionarios: esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer. El presupuesto público tiene una finalidad, que es atender los servicios públicos. Está pensado para atender a los ciudadanos. Cuando eso no ocurre, se puede generar un perjuicio
que la Contraloría lo identifica e inmediatamente determina sobre quiénes recae. Puede ser que efectivamente haya responsabilidades administrativas, civiles o penales incluso, las que son puestas en conocimiento de los procuradores y también de los miembros del Ministerio Público. Muy bien, señor Armando Canchaya, le pedimos que nos acompañe, por favor, una pausa comercial y regresar con usted para hacerle más preguntas que la población quiere saber qué es lo que ha encontrado en estas regiones más afectadas por el dengue. Manu, yo quería preguntarte, ¿en cuántos establecimientos han hecho estas indagaciones? Más o menos para conocer o al menos para tener la certeza de que haya siquiera un establecimiento, un hospital, un centro de salud que cumpla con las condiciones de atender digna y eficientemente a la población en esta situación de epidemia de dengue. Se han cubierto los establecimientos de atención primaria en Piura, Tumbes, Lima, en el Callao y en la región Loreto. Ahí se ha podido desplegar el esfuerzo de los auditores y esto nos ha arrojado los resultados que estamos comentando de 15 informes de control. Es un informe de control por cada una de las regiones que se ha visitado y los centros que se han visitado. Y dentro de este problema de falta de estrategias, de eficiencias en la lucha contra el dengue, ¿las demás regiones están en mejores condiciones? Porque solamente se menciona dos. No, solamente lo que podemos mencionar son las que se han visitado. Evidentemente las otras, que pueden estar dentro también con algunos casos, en esta oportunidad no tenemos los datos, no hemos tenido ese despliegue en este momento, pero dado que se está considerando toda la zona declarada en emergencia, vamos a tener los datos de, por ejemplo, Ica, que también ha tenido otros datos, o La Libertad también. Claro, dentro de la entrevista que tuvimos con Antonio Quispe, por ejemplo, y además de testimonios de ciudadanos que nos llaman aquí al programa a comentarnos lo que están pasando cuando quieren hacer un despistaje de dengue, es que no les hacen la prueba, no hay reactivos. ¿Qué encontraron ustedes como Contraloría? Porque es un principal y gravísimo problema este asunto de la falta de pruebas, del tamizaje para descartar quién tiene o no dengue cuando llega de emergencia a un hospital. Exacto, porque es muy importante, porque hay que conocer dónde está el vector y sobre eso, con esa información, establecer las estrategias de contención. Para eso es muy importante la detección. Y hemos encontrado que no hay, por ejemplo, los insumos, y en algunos casos, como el de Piura, por ejemplo, los resultados están demorando una semana, porque no hay, porque el diagnóstico no es oportuno. El envío de muestras de laboratorio está demasiado lento, y en el caso del Callao, por ejemplo, hay una lentitud que es significativa en el reabastecimiento de pruebas y los insumos, y también de la compra de las máquinas cargadas de la lectura de las muestras. Y eso es muy importante para poder dar esa información que estás mencionando. Exactamente. Armando Canchaya, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Sí, pero solamente 30 segundos para insistir en algo que no está muy lejos y es algo que Contraloría tiene una gran preocupación, y es la preparación para enfrentar al niño en las zonas de alta vulnerabilidad. El Contralor ha hecho mucho hincapié en que hay que correr para poder de alguna manera establecer las obras necesarias, indispensables, que puedan proteger en la medida que el tiempo nos permite a los ciudadanos de esas zonas, sobre todo las del norte. Bien, muchas gracias, hermano, por la comunicación una vez más. Buenas noches. Gracias. Bien, son las 8.